Hola, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Notas y un Café. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor, que es bueno siempre. Y gracias a ustedes por sintonizarnos acá en nuestro canal de YouTube Iglesia La Gran Cosecha. Qué gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes que se conecten para ver estos testimonios de edificación para nuestras vidas. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de eso quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes Iglesia La Gran Cosecha. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no se te olvide ninguno de los podcasts que vienen a continuación. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a Osmel. Bienvenido, Osmel. Hola, un aplauso Naya. para él. Gracias. Osmel Sanabria. Bienvenido. Osmel Sanabria, sí. Bienvenido. Gracias. ¿Nervioso? Gracias por la invitación. No, la verdad no. Un poquito, pero lo normal. Lo normal, ¿verdad? Manejable, sí. Qué bueno, el primero que dice que no está nervioso. Todos los que han pasado por acá siempre empiezan a estar nerviosos, pero ya luego agarran la confianza. Qué bueno. Qué gusto tenerte por acá. Osmel es parte de nuestro cuerpo de liderazgo de la Iglesia La Gran Cosecha. También es líder del equipo de jóvenes adultos. Correcto. De Ministerios Jóvenes Adultos. Hacemos noches de juventud acá en nuestra iglesia. Son muy divertidas. Los invitamos a que también vengan a los servicios. Y bueno, has estado muchísimo tiempo acá, pero no quiero comenzar sin preguntarte ¿cómo conoces al Señor y hace cuánto estás en Iglesia La Gran Cosecha? Bueno, Naya, yo conocí al Señor cuando tenía 21 años de edad. Okay. Era una época de mi vida que necesitaba bastante dirección. De hecho, en ese momento estaba como necesitaba encontrar algo y tenía como una tristeza. Recuerdo, a esa edad tenía como una tristeza porque yo decía que había algo más en este mundo de lo que uno estaba pasando a esa edad, a los 21 años. Y fue cuando, bueno, Dios llegó a mi vida a través de un amigo y a partir de ahí, bueno, todo cambió. Wow. Fue un 21 de octubre de aquel tiempo, ¿no? Y a La Gran Cosecha, bueno, llegué hace 7 años, llegué a Panamá hace 10 años y bueno, estaba pasando por un periodo de mi vida difícil, de verdad no quería congregarme en ese tiempo, pero invitaron a mi esposa, yo sentía que otra vez Dios me estaba como que persiguiendo, me estaba llamando y bueno, aquí estoy en esta hermosa iglesia. 7 años con nosotros acá en la Iglesia La Gran Cosecha. Correcto. Y que seguro han sido de vivencias y de maravillas incontables. Incontables, así mismo. Pero voy a volver al punto de que acabas de hablar y es que viviste un proceso difícil. Y ese proceso difícil es que queremos hoy conversar y dar testimonio de que Dios hace maravillas en medio de la adversidad. Así es. Y en ese proceso difícil hubo un antes y un después de tu fe. Hubo algo que marcó ese antes y después de tu vida que a todos nos llega. Todos pasamos por algún proceso que nos hace diferenciar de lo que éramos antes de Cristo, ¿verdad? Pero a ti te marcó un proceso muy difícil y quiero que hablemos de eso. Cuéntanos un poquito qué sucedió. Ok, yo estando en el 2014 llegué a Panamá con muchas expectativas, con ganas de trabajar y bueno, huir un poco de la situación país que estábamos viviendo como venezolano que soy. Uh-huh. Y bueno, no había pasado todavía creo que el año cuando me llamaron y primero me mandan un mensaje y me dicen Osmel, necesito hablar contigo urgente. Y bueno, era un mensaje de la mamá de mi hijo. Me pareció extraño porque yo casi no hablaba con ella en ese tiempo, sino lo referente a los niños. Claro. Yo salgo corriendo de donde estaba para ver de qué se trataba lo que me quería decir. Y bueno, cuando la llamo, llorando me dice, pasó algo terrible. Y yo le digo, y empezó a gritarle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están los niños? Y ella me dice, salimos a pasear. Y en la vía tuvimos un accidente. Wow. Tuvo un accidente de tránsito en Acarigua. Iba ella con su esposo y su familia y mis hijos. Y me dice, y Dalan falleció. Era tu hijo. Mi hijo de 6 años. Tenía 6 años de edad. Bueno, en ese momento, de verdad que fue como que me arrancaron una parte de mí. En ese momento, bueno, le colgué. No le pregunté más nada. De hecho, le pregunté por mi otro niño cómo estaba. Eso fue lo único que le pregunté. Me dijo, está en el hospital, lo están observando, pero él está bien.
sé que en ese momento lo que hice fue tomar un taxi a la casa. Le avisé a Isbel que iba para la casa. Isbel es tu actual esposa. Isbel es mi actual esposa. Llegué a la casa, le comenté y bueno, lo único que pude hacer en ese momento fue abrazarla, llorar. Y bueno, empecé a ponerme en contacto con mis familiares en Venezuela. Yo estaba en un momento que estaba como oído, estaba... un dolor que Claro, es indescriptible. Esa misma noche viajé a Venezuela. Dios, gracias a Dios teníamos unos ahorros. Dios me bendijo a través de otras personas que me apoyaron. Viajé a Venezuela prácticamente a entregar a mi hijo. Wow, qué difícil. Llegué a Venezuela, fue un proceso para llegar a Carigua. Y cuando llegué a Carigua, fue a verlo ahí en la urna. Fue una etapa de mi vida bien difícil. ¿En qué año estamos hablando que sucedió eso? Eso fue en el 2015. Fue en el 2015, recién habéis llegado a Panamá en 2014. Sí, no teníamos todavía el año en Panamá, por eso te comentaba. Y bueno, todo ese mar de sueños que tú traes, como para tú ayudar a tus familiares, para tú salir adelante, en ese momento se tambalea. Claro. Y bueno, fue terrible porque por mí pasó una situación de culpa. Me sentía culpable que si yo hubiese estado en Venezuela, de pronto él no hubiese ido a ese viaje y no hubiese pasado eso. Empecé a sentirme culpable. Y bueno, puedo decir que es un dolor terrible que no es indescriptible y no le deseo a nadie, porque uno piensa que uno va a enterrar a sus padres y el ciclo es así, no que uno va a enterrar a sus hijos. Así es, un proceso proceso difícil, imagino, y la noticia que te cae estando en un país extranjero también. Correcto. Estando en ese momento como en la imposibilidad de poder ya hacer nada ante la situación y el proceso, y pasas un proceso de duelo y de tristeza. Durante este proceso, ¿crees que se tambaleó tu fe durante todo lo que pasaba? Bueno, Naya, la verdad es que Dios estaba en ese momento trabajando en mi vida, porque a pesar de que no me estaba congregando, hay una palabra de Dios que siempre venía a mi mente, y esa está en Jeremías 32:27, y dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y después hace una pregunta que siempre me ha parecido interesante, que es: ¿acaso hay algo difícil para mí? Wow. Yo en ese tiempo, yo necesitaba que Él arrancara el dolor, la culpa, pero de otra manera extraña tenía una paz que a veces no sabría cómo explicarte, pero era una paz que solamente viene de Dios. Así es. Entonces en esa parte yo estaba agradecido con Dios. Y algo que también no sé si Dios en su perfección, el Señor que todo lo hace también. Dios es lo más maravilloso que tenemos en nuestra vida. En ese tiempo Isbel quedó embarazada de Santiago. Entonces por un lado estaba mi hijo falleciendo y por otro lado mi esposa estaba embarazada. Wow. Entonces era un mar de sentimientos que a veces no sabía cómo llevar. Y el hecho de no congregarse, ahí va lo importante de congregarse. En ese momento no me estaba congregando y de pronto me hacía falta esa palabra fresca que te da domingo a domingo, que viene de viernes a viernes, los miércoles en la célula. Entonces ahí yo puedo instar a las personas a que se congreguen. Claro. En esos momentos. Claro, pues es un momento difícil donde necesitas de esa unidad, de ese apoyo. Exacto. De tus hermanos en Cristo que te puedan ayudar. Y en ese momento difícil, ese proceso, ¿por medio de quién Dios pudo alentarte, pudo darte una palabra? ¿O cómo volviste a sentir esa presencia de Dios en medio de la dificultad? Bueno, aquí vamos a lo importante que son las células. Los miércoles a mi esposa le empezaron a invitar a una célula. Ella a su vez me decía: vamos a la célula. Y yo le decía: ya vas a empezar otra vez a querer ir a una iglesia. Y yo estaba como negado, ¿no? Pero como toda buena mujer, ella se mantuvo firme y hasta que me convenció.
Y de hecho, del primer miércoles que fuimos a la célula, desde ahí hasta el sol de hoy, estoy acá con la gran cosecha. En la célula me acuerdo que la primera palabra era, Dios me habló, separado de mí nada podéis hacer. Wow. Y bueno, aquí seguimos al lado del Señor. Yo creo que los planes de Él son para bien y no para mal. Y yo sé que mi hijo está con el Señor y yo tengo paz. De verdad que Dios me trajo esa paz que nadie puede darnos, o el mundo no nos puede dar, solamente el Señor. Así es, y quiero que comparto esa palabra que acabas de decir, y que cuando tenemos un dolor, un duelo por alguien que amamos muchísimo, en medio del dolor y del proceso, se vive, cuando tenemos a Cristo, se vive en una paz indescriptible. Así es. Que la gente puede llegar a pensar, no te dolió lo suficiente, no lo amabas lo suficiente, o no te importa lo suficiente, y empiezan los dimes que te diré, o la habladuría de la gente, ¿verdad? Pero cuando estamos en el Señor sabemos que eso no viene de nosotros, sino que viene de Cristo. Yo imagino que tú irradiabas paz, y a veces la paz molesta y perturba. La paz no le gusta a muchos. Total, Naya. Sí, recuerdo con un pastor amigo en Venezuela, él me decía, Osmel, yo he hablado con otros hermanos sobre tu vida y tú irradias paz. Wow. Me comentaba él. Y a veces hasta uno mismo se cuestiona, o sea, ¿por qué me siento tan tranquilo? Y uno quisiera sentirse perturbado, pero no era así. Por nuestra carnalidad, claro. Exacto. Nuestra humanidad nos llama a eso. Así mismo, como que uno en la parte almática, uno quisiera como que, bueno, ¿por qué esto se me pasó? ¿Por qué me siento así? Pero es indescriptible lo que hace Dios en nuestra vida. Así es, y eso marca un precedente en nuestras vidas, porque entonces sabemos que no viene de nosotros. Así que es. Es la gracia de Dios en nosotros que nos hace dar esa paz total en nuestra vida. Y a pesar de que fue un proceso difícil y que obviamente marcaría para tu vida como padre, Santiago ya tiene 6, 7 años. 9 años. 9 años, perdón. Eso pasó hace 9 años. Hace sí. 9 años y Santiago tiene 9 años. Correcto. Tienes una familia hermosa. Tienes también tu hijo que amas mucho en Venezuela, ¿verdad? Y a pesar de esto, tu fe se mantuvo intacta y tu fe se mantuvo en el Señor. ¿Cómo se logra vivir con una fe intacta pese al duelo, pese a la tristeza y pese a la pérdida? Naya, definitivamente todo radica en confiar en el Señor, en tener fe. Porque así como dice esa misma palabra en Filipenses 4:7, que es la que hemos estado citando, que dice, y mi paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esa paz que no entendemos, que sobrepasa nuestro entendimiento, es a lo que yo llamaría a mis hermanos y a los que escuchan este podcast, que cuando confiamos en el Señor, cuando buscamos de Él va a estar en esas situaciones que tanto lo necesitamos, que así nuestro corazón esté partido en pedacitos, viene ese entendimiento de nosotros que no comprendemos, pero que Él sí hace que de alguna manera u otra nuestra fe se mantenga firme. Y yo llamaría a todas las personas que están pasando o algún día van a pasar por esta situación, que definitivamente mantengan su paz en el Señor. Sí. Entreguen esas cargas y esas dolencias a Él, y bueno, inexplicablemente Él hará lo que tiene que hacer. Al día de hoy yo veo un Osmel firme, un Osmel que ríe, un Osmel que se goza en unidad con sus hermanos, que cuenta chistes, es muy jocoso. Acá parece muy serio, pero Osmel es bastante jocoso con cada uno de nosotros. Sí. Y no imaginaríamos que pasaste por un proceso así. Nadie imaginaría que detrás de todo esta, que denotas, de todas estas cualidades que denotas, hay un hombre que quizás pasó un proceso difícil. Y quizás es porque muchos no lo hablan, mucho de esto no se dice, mucho de esto no se expresa. Así que, ¿qué mensaje le dirías a aquellas personas que están pasando por una etapa de duelo, una etapa de pérdida de ese ser amado, hijo, padre, abuelo, sobrino, alguien quien amé mucho, y no logran salir de ese hueco de tristeza y depresión? ¿Qué mensaje le podrías dar a estas personas? Naya, algo que la gente es importante. Hace no mucho una sobrina falleció, mi cuñado, y mi sobrina me decía, tío, pero ¿cómo voy a vivir con esto?
yo no puedo vivir sin mi papá. Yo le dije, mami, recuerda, hace 9 años Dalan partió con el Señor y yo sigo viviendo con ese dolor. O sea, el dolor está allí, pero lo que no sucede es que ese dolor me invade o por ello no quiere decir que no lo vas a llorar, que no lo vas a extrañar, porque yo en lo secreto, de pronto, de mi esposa lo sabe. Yo recientemente estoy pensando en el niño, pienso en sus manos cuando tocaba mi rostro, cuando me decía cosas como, recuerdo una palabra una vez que me dijo, papá, no sé cómo sucedió, un día que le pasó algo en una piernita, y yo le digo, ¿qué te pasó ahí, Dalan? Y él me dice, papá, no sé cómo sucedió. Y esas palabras me vienen a la mente y de pronto estoy orando, estoy en un lugar solo y lloro, y lloro por mi hijo, pero a la vez tengo paz. Y entonces, porque es una paz que yo entregué, es una situación que yo entregué a Dios. Y definitivamente yo llamaría a las personas a que puedan entregar esas situaciones o ese momento de duelo a Dios, porque es el único que puede sobrellevarlo. Humanamente nosotros no podemos. Humanamente nosotros vamos a clavarnos allí en ese dolor, pero si nosotros entregamos nuestras cargas a Él, Él siempre va a hacer lo que nos dijo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y eso es lo que tenemos que hacer. De verdad te agradezco muchísimo por esas palabras de aliento y ánimo que nos sirven inclusivamente para mi persona. Sí. Y que yo sé que es difícil hablar de este tema. El tema del duelo y de la tristeza, la pérdida de un ser amado, es difícil de conversar y abrirse, y yo te doy las gracias por dar este testimonio de que en Cristo podemos encontrar plenitud. En Cristo podemos encontrar gozo, en Cristo podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo veo tu vida ahora y digo, wow, el Señor es maravilloso, es fiel, se glorifica en tu matrimonio, en tu vida como padre ahora. Veo como es Santiago, inteligente y responde y baila y hace actos acá. Y estoy muy orgullosa de lo que el Señor ha hecho con ustedes como familia. Conozco a Isabel desde la intensidad de la célula, porque yo trabajaba con Isabel y le convencía que llevara a su esposo, porque su esposo no quería ir a la iglesia. Y ahora que su esposo está dando el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Amén. Así que muchísimas gracias, Osmer, por abrir tu corazón con cada uno de nosotros. Gracias a ti. Esperamos aquí un nuevo podcast cuando vamos a hablar de muchos más testimonios de tu vida. Amén. Mil gracias. Y gracias a todos ustedes que se conectan día tras día o semana tras semana, mes a mes, a ver los episodios nuevos que tenemos aquí en Notas y un Café. Gracias por ustedes. Recuerden suscribirte a la página del canal de YouTube Iglesia La Gran Cosecha y hacer clic en la campanita de notificaciones. Hasta luego y feliz tarde. Bendiciones.